día estaremos hablando acerca de el día que todos pecaron. Pero antes de entrar a este tema tan interesante, es importante considerar que el cristianismo no se trata de la cantidad de gente que una persona tenga, porque de hecho hay sectas que tienen miles y miles de personas sentadas, pero bajo un conocimiento errado. No se trata tampoco de quién te presente estas, entre comillas, verdades, porque a lo mejor puede estar muy bien presentado, puede estar muy bien vestido, pero lo que sale de su boca no sea necesariamente una verdad. A lo mejor puede ser una verdad incompleta o a lo mejor es totalmente algo errado. Esto no se trata de la cantidad de personas que puedan ver un video, porque de hecho Jesús logró discipular solamente a 12 y con esos 12 fue suficiente para llenar la tierra con el evangelio de Jesús. Tanto así que aún en este siglo seguimos predicando de la preciosa palabra de Dios. No se trata de las multitudes, porque repito, hay organizaciones que están totalmente erradas y reúnen a miles y miles de personas. Tampoco se trata de aquel personaje que está enseñando, a lo mejor puede estar muy bien vestido, puede estar muy bien presentado, pero puede estar trayendo cosas totalmente erradas. A lo mejor por ignorancia, a lo mejor no lo haga con malas intenciones, pero es importante hacer estudios de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debemos hacer estudios independientes de la palabra de Dios. No solamente llevarnos por lo que escuchamos hace 10 años, hace 20 años, porque hay personas que llevan escuchando lo mismo y lo mismo y lo mismo y están escuchando verdades incompletas, no de alguien con malas intenciones, pero lo que están ahí es perdiendo el tiempo y el tiempo pasa y no ven cambios en sus vidas. ¿Por qué? Porque no están siendo expuestos a las verdades completas de la palabra de Dios. Y hoy más que nunca necesitamos verdades completas. Necesitamos verdades completas. No basar nuestra enseñanza en experiencias o lo que escuchamos de testimonios de personas que a lo mejor tenían cierta verdad, sino basarnos en lo que diga o lo que dice la palabra preciosa de Dios. Si lo dice la palabra, pues podemos fundamentar todo esto, lo que enseñamos, basado en la palabra de Dios. De lo contrario, serán filosofías o historias de viejas, fábulas que realmente no edifican al cuerpo de Cristo. Tampoco se trata de la edad de la persona que está exponiendo la verdad. Puede ser una persona de 65 años, 70 o a lo mejor de 55 y puede ser que esté exponiendo una mentira y la haya disfrazado muy bien. Puede ser que sea muy elocuente. No importa la edad. A lo mejor está aquel joven que no sea tan elocuente, pero está trayendo verdades completas. Analiza todo esto. Debes aprender más que a oír, a escuchar. Escucha y analiza cada enseñanza, cada predicación. No se trata de edades. Hay organizaciones que están dirigidas por hombres de 70 años, de 80 años y no necesariamente tienen un conocimiento correcto. Están sentados bajo un fundamento o un conocimiento errado, y esto es porque las personas piensan que el hecho de que alguien tenga muchos años, eso significa que tiene mucha sabiduría, y eso no es lo que nos indica la palabra de Dios.
hay jóvenes con mucha más sabiduría que gente de mucha edad. Cuando la Biblia habla de anciano, no se está refiriendo a una edad, sino que se está refiriendo a ese nivel espiritual, a los años que tenga espiritualmente. Tanto así que hay personas que tienen naturalmente 65 años, pero en el espíritu pueden tener 10. Y hay personas que pueden tener 25 años, pero en el espíritu pueden tener 60 o 70 años. No te lleves por las multitudes, no te lleves por la manera como una persona está vestida, aunque es importante vestirse de acuerdo al momento o la situación. Tampoco te lleves por las edades. Eso es un consejo que debo dar antes de ir a esta preciosa enseñanza. El día que todos pecaron. Vamos a leer una cita bíblica porque todo debe estar fundamentado con la palabra de Dios. Vamos a leer en Juan capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Mira lo importante que es la enseñanza. Jesús no solamente predicaba, sino que enseñaba. Hoy más que nunca se necesita la enseñanza. Pero mira lo que dice el versículo 3. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. Versículo 5. En la ley de Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Vamos en el versículo 6. Es importante leer todo el capítulo. Y a lo mejor no vamos a terminar todo el capítulo por causa de tiempo, pero te motivo a leerlo en tu casa. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos le acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y hay muchas personas que no terminan este capítulo o simplemente usan el versículo 7 para fundamentar que todos pecan, que está correcto pecar, porque Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En otras palabras, no hay quien no peque. Todos, cristianos, no cristianos, pecan. Y lo fundamentan en este versículo 7. Y esto es un error muy grande, porque a causa de esto, hay aquellos que están sentados en las congregaciones diciendo: yo peco y yo cometo errores, porque si mi líder que está al frente comete errores, pues yo también los puedo cometer. Lo único que debo hacer es, antes de acostarme, arrepentirme, y obviamente sé que al otro día voy a volver a cometer errores, o a lo mejor la próxima semana. Y ese tipo de vidas son vidas que van directamente al infierno, porque muchas personas no se alcanzan ni a arrepentir por estar jugando en el pecado, y juegan en esto hasta que mueren y no alcanzaron a arrepentirse. Ojalá que por la misericordia o la gracia de Dios algunos logren arrepentirse y pues alcancen o cumplan la salvación en su totalidad. Ahora, debemos seguir leyendo, porque a causa de estas malas enseñanzas es que la iglesia, o no la iglesia, más bien las congregaciones están llenas de muchas personas tibias y que están jugando a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos dicen: mira lo que Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero vamos a leer un poquito más, porque no podemos ser como aquellas sectas o organizaciones que solamente
leen un versículo bíblico y no continúan leyendo o sacan versículos bíblicos fuera de contexto para crear falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Pero también está por el otro lado aquellos que por muchos años, no que sean iglesias que se enfocan en falsas doctrinas, pero inconscientemente tienen a muchas personas engañadas porque no hacen estudios independientes. No estoy diciendo que lo hagan conscientemente, sencillamente necesitan estudiar más, necesitan dedicar más tiempo al estudio de la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 8. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Obvio que todo estudioso de la palabra sabe y entiende que antes de Jesús ir a la cruz, todos eran pecadores. Todos los que vivieron antes de Jesús ir a la cruz eran pecadores. Todos, absolutamente todos. Por eso vino Jesús, para perdonarlos de los pecados. Voy a repetirlo. Antes de Jesús ir a la cruz, todos eran pecadores. Todos estos fariseos, todos, aún incluyendo aquellos que creían en Jesús o que siguieron a Moisés o que creyeron en Abraham, etcétera. Todos eran pecadores. Todos. No se halló uno sin pecado. Por eso fueron todos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Por eso no podemos guiarnos y decir en un tiempo diferente, en una dispensación diferente, decir como en ese tiempo todos eran pecadores, nosotros también somos todos pecadores. Porque los pecadores no entrarán en el reino de los cielos. Repito, los pecadores no entrarán en el reino de los cielos. Imagínate lo triste que se debe sentir el Señor al saber que aún después de haber pagado un precio por tus pecados para que dejases de ser un pecador, tú continúes, entre comillas, con una sinceridad falsa, diciendo es que yo soy un pecador. Cuando la misma Biblia dice que todo el que es nacido de nuevo no peca y que los pecadores son hijos del diablo. Pero hay aquellos cristianos que con una sinceridad falsa, tratando de argumentar que todos son pecadores, que está bien pecar porque es cosa de seres humanos. Y esto no es correcto, porque si de eso se trata, entonces ¿para qué tratar de vivir una vida que es imposible? Pero mira lo que dice Jesús, o mira lo que Jesús le dijo. Entonces él se incorporó y le preguntó, y estamos leyendo el versículo 10. Mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. El versículo 11. Mira lo que responde. Nadie, Señor. Obvio que todos tenían pecados. Todos habían pecado. Ese día o días anteriores o años anteriores, todos habían pecado. Pero gracias a Jesús que pagó por todos nuestros pecados. Pero mira lo que dice el versículo 11. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Voy a repetir esto. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Jesús sabía que esta mujer estaba capacitada para vivir una vida sin pecado. Mira lo que le dice. Y no vuelvas a pecar. Yo sé que Jesús no estaba bromeando o estaba tomándole el pelo, como por allá se podría decir a esta mujer, decirle no vuelvas a pecar, pero él sabe que al otro día va a pecar porque es una ser humana. No. Jesús le dijo, ahora vete y no vuelvas a
pecar. Repito, antes de Jesús ir a la cruz, todos eran pecadores. Para eso vino Jesús. Pero después de la resurrección, Jesús nos libertó de no solamente del pecado, sino de ese título de pecadores. Nos libertó de ahora tener el título de pecadores. Muy importante analizar esto. Ya las personas que aceptan a Jesús como su único Señor y Salvador no se pueden considerar pecadores porque fue un título que Jesús se lo quitó en la cruz del Calvario. Ahora estamos muertos al pecado. Y sé que esto humanamente es difícil de entender porque por muchos años se ha predicado esto de una manera como tan bíblica, de que el que esté libre del pecado tira la primera piedra. Entonces lo sacaron fuera de contexto, no usaron el contexto correcto, no se fueron más adelante para ver lo que el apóstol Pablo considera o lo que él dice respecto a aquellos que todavía se consideran pecadores o aquellos que pecan y tienen un fin, que el fin es el infierno, etc. Y por eso es que muchas personas todavía siguen diciendo el que esté libre de pecado tira la primera piedra, porque todavía no están considerando la muerte de Jesús y la razón por la cual Jesús fue a la cruz del Calvario. Antes de Jesús ir a la cruz del Calvario, ese mismo día, el que Jesús estaba hablando, todos habían pecado. Pero Dios está llamando a gente a vivir en un nivel más alto, fuera de lo natural. Y es un llamado para cada uno de nosotros, porque Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia sin pecado, una iglesia que camina de victoria en victoria, de gloria en gloria. Bendiciones, bendiciones. Gracias por ser parte de este canal de YouTube. Si todavía no lo eres, te motivo a suscribirte ahora mismo, dándole el clic donde dice suscribirse. Comparte esta enseñanza porque sé que va a bendecir a miles y miles de personas. No se trata sencillamente de predicar la palabra, se trata de hacer discípulos a las naciones. Por eso es tan importante la enseñanza de la palabra de Dios. Y qué hermoso es estar expuesto a la unción de la enseñanza. Es hermoso la unción del evangelista, pero también muy hermoso estar expuesto a la enseñanza. La enseñanza es algo vital. La enseñanza saca a las personas del error, de la conformidad, del estancamiento y la lleva a otra dimensión. Estoy hablando de enseñanzas fundamentadas totalmente en la palabra de Dios, en el contexto correcto. Tu boca es la profeta de tu destino. Bendiciones, hasta pronto. Javier Ortiz Ministerio presenta su nuevo libro titulado El soplo de su entendimiento. Las cosas espirituales se entienden mejor cuando se experimentan que cuando son enseñadas. Por eso necesitas experimentar el soplo de su entendimiento. Ya disponible en Amazon.